¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa y sesión de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con mi amigo y hermano en Cristo, el pastor Greg Travis, con quien servimos juntos en Ante su Palabra. Una bendición la vida de Greg y para mi ministerio, y no veía la hora de poder compartir con él este momento tan importante. Pero te dejo presentarte, Greg, dónde estás, tu familia, en qué iglesia estás o qué estás comenzando, con su nombre y todo, así los demás ya lo saben. Gracias, Ricardo. Un privilegio, como siempre, estar con vos y charlar un rato. Mi nombre es Greg Travis, casado, 3 hijos. Alaina con 15, casi 16. Wendy, casi 13. Y Tiago con 10. Estamos ahora, no hace tanto, hace 1 año y medio, justo antes de COVID, nos vinimos para acá, sin saber que nos íbamos a quedar acá, y estamos plantando una iglesia hispana en Denton, Texas. Estamos en las etapas iniciales con la idea de ya lanzar públicamente fin de agosto. Seguimos sirviendo como misioneros de Serve, que es la agencia misionera de Denton Bible Church, y contento de estar involucrado con vos y Enrique, Ernesto, a Dardo en el ministerio de Ante su Palabra, que también acá hay algunos pastores que están involucrados, así que eso ha sido un gozo enorme y contento de compartir este tiempo con vos. Bien, buenísimo. Tu español argentino es muy bueno, pero no siempre fue así, ¿no? Claro, sí. Antes tenía un acento, pero no un acento americano, sino un acento mexicano, justamente, porque yo nací en México como hijo de misionero. Viví hasta los 9 años y de ahí nos mudamos a Argentina. Estuve hasta casi el final de la secundaria, pero pasé mi tiempo de universidad y seminario acá, y después volví a Argentina. En ese tiempo conozco a mi esposa, Caro, que es argentina, y nos mudamos acá por 1 año, y después ya salimos como misioneros de Serve en el año 2003. Y estuvimos sirviendo ahí en lo que es la capacitación de líderes y pastores hasta el 2019. Y en el 2010, en esa etapa, en ese periodo, plantamos la iglesia bíblica de Citibel, y ahora está ahí pastoreando. Algunos han quizás escuchado la entrevista que le hiciste a Enrique, así que Enrique fue un gozo cuando él llegó a la iglesia en el 2013, y ahora verlo pastoreando es un gozo para nosotros. Sí, tremendo. Greg, y siempre me gusta preguntar, en personas como vos, que fuiste criado en un hogar evangélico, cristiano, pero también en un hogar de un pastor o plantador, con lo que era tu papá, que servía con los navegantes, si no me equivoco. Claro. ¿Cómo llega el evangelio y la gracia de Dios a tu vida para transformarte? Sí, buena pregunta. Entonces yo tengo la memoria de estar arrodillado en mi cama, en el cuarto de la casa en México, reconociendo mi pecado. Y no recuerdo el momento que mi papá y mamá compartieron el evangelio, pero recuerdo ese momento donde le pido a Cristo que me lave mis pecados. Tengo esa memoria de muy chico hacerlo. En el tiempo esa profesión de fe se evidencia como genuina o no, ¿no? Más a esa edad. Pero lo interesante, yo no recuerdo esto, pero mi mamá me cuenta que yo corrí a la cocina por mi propia iniciativa, con gozo, y que le dije a mi mamá, mamá, Cristo me lavó de todos mis pecados. Entonces, aún a esa edad había un testimonio claro de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que si miraras mi vida a los 14, 15 años, quizás uno dudaría de mi profesión de fe, porque yo no estaba caminando con el Señor. Pero bueno, a partir de los 17 años, por una serie de factores en mi vida, de sufrimiento, el Señor usó eso para llevarme a un punto de quebrantamiento y reconocer mi necesidad y dependencia total de Él, y estar en una iglesia sana. Empecé a realmente crecer en mi fe. Sí, hay como un común denominador en muchos, especialmente también en vidas de familias donde hay pastores, pero también de cristianos donde hay una profesión de fe en la niñez, porque a mí me pasó lo mismo, y como que uno comprende y capta todo el evangelio en un momento particular, en la adolescencia, en la juventud, donde Dios toca el corazón,
¿Y pensás que eso tiene alguna razón de ser? ¿Es la gracia sosteniendo, protegiendo a ese niño que ha creído en Cristo a través de una adolescencia difícil? ¿O hay algún otro factor que puede haber afectado a que eso pase tan a menudo o no? Sí, definitivamente mis papás compartían las escrituras conmigo, me predicaban el Evangelio y yo veía eso en la consistencia de la vida de mis papás. Entonces sabemos que la obra de la salvación es del Señor. Uh-huh. Tenemos el ejemplo de Elí, que la falta de moralidad, o mejor dicho, la falta de entrega al Señor, la falta de sus hijos, claramente no eran regenerados, de hecho eran todo lo contrario. Sí. Pero la Biblia culpa a Elí en su falta de corrección a sus hijos, ¿no? Y tenemos a Samuel, que la Biblia no menciona nada negativo en su crianza en cuanto a su responsabilidad, pero sus hijos no caminaron con el Señor. Entonces sabemos que no necesariamente que uno haga las cosas imperfectamente bien como padres, o sea, que uno esté predicando el Evangelio orando por sus hijos, automáticamente significa que van a salir de una manera. Entonces, simplemente que Dios en su gracia decidió salvarme y utilizó ese hogar cristiano donde se predicó el Evangelio, y más adelante usó, porque yo no caminaba con Cristo y creo que realmente era un cristiano. A veces es difícil saber cuando alguien está viviendo de una cierta manera si es una profesión genuina o no. Creo que sí lo era, y el Señor me llevó a quebrantarme y ahí era ya evidente, ahí era más clara mi profesión de fe que yo había hecho de niño. Sí. Pero bueno, son todos medios que el Señor utiliza, ¿no? Sí, no hay una fórmula específica, ¿no? Pero en un momento da fruto. A veces es como una semilla que está sembrada y que falta nomás un riego de gracia en el corazón y termina siendo la flor, el fruto que da para la gloria de Dios. Es parecido con mi vida. Fue una pregunta nomás que me hicieron, Pastor Colby, que éramos amigos de la adolescencia, y fue eso lo que gatilló eso, ¿no? Lo importante. Y Greg, ¿cómo vos fuiste a estudiar directamente después del secundario, me imagino, porque ya tenías en claro el ministerio, tuviste un llamado, por así decir, o podés marcar un momento en tu vida donde entiendo que yo anhelaba el ministerio y deseaba el ministerio, como dice 1 Timoteo 3:1? Ayer hablamos con otro pastor sobre eso, ¿no? Y que no, la gente a veces lo toma así nomás, pero en el tiempo de Pablo el que anhelaba ministerio estaba dispuesto a perder la cabeza, que no es lo mismo que ahora, ¿no? Porque no era que lo codiciaban, pero igualmente el principio está ahí, el principio es puntual. Totalmente. Sí, ¿Hay algo totalmente. que marca eso en tu vida? Sí, totalmente. Sí, para mí fue clave el periodo después de vivir en Argentina que vivimos acá. Hubo un tiempo donde mi corazón no latía por las cosas del Señor como debía, pero como dije antes, esa etapa de sufrimiento, de quebrantamiento, donde realmente yo me entrego plenamente acá está, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Si bien en ese momento no había un llamado de ministerio vocacional, había un crecimiento en contexto de una iglesia que se predicaba las escrituras. Todavía puedo recordar sermones de Romanos, hasta de Romanos 16, donde el pastor mencionaba los nombres al final de Romanos 16, porque yo me estaba comiendo todo, estaba con mucha hambre de la palabra de Dios, ¿no? Y se estaba predicando fielmente las escrituras y yo estaba creciendo en ese contexto. Pero creo que a los 19 años fue quizás un punto clave, donde yo recuerdo en una mañana teniendo mi tiempo devocional, habiéndome criado en 3 culturas, siempre luché con un sentido de inseguridad, porque en México yo era el niño güerito, era el niño americano, entonces era como un extranjero. Y en Argentina cuando llegué tenían acento mexicano, entonces yo era el mexicano. Y cuando nos mudamos acá, yo nunca había vivido en un contexto, si bien me crié con mis papás que me hablaban inglés, con mis amigos siempre hablaban español, entonces tenía algo de acento, aunque en realidad más que un acento era como una traba en mi hablar. Por eso siempre me identificaba con el pasaje de Moisés, cuando siento el llamado, como yo no puedo predicar, no puedo hablar en frente de personas. Pero bueno, en todo ese proceso el Señor fue
llevándome a encontrar mi seguridad en Él. Pasajes como en el libro de Efesios, de nuestra posición en Cristo, significaron mucho para mí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de Filipenses. Pero a los 19 años recuerdo haber leído una mañana en mi tiempo devocional que Dios lo llama Gedeón. Y Gedeón se siente pequeño, se siente incapaz, y era así como yo me sentía. Entonces, a través de ese pasaje, yo entendí que Dios me estaba diciendo: yo te puedo usar a pesar que vos te sientas incapaz y te sientas pequeño. De hecho, estás en una buena posición si te sentís así. Y esa misma noche, mi pastor de jóvenes predicó Isaías 6, y todavía puedo recordar que él dijo: Dios está más interesado en tu disponibilidad que en tus habilidades. Yo no sentía que tenía habilidades, pero yo dije, bueno, yo estoy disponible, ¿no? Heme aquí. Y que en realidad Dios usa personas que ven la santidad de Dios, la pueden ver claramente, ven su pecado, ven el gran abismo que hay entre la santidad de Dios y nuestro pecado, pero ven que Dios ha provisto para ese abismo, y cuando pueden entender eso realmente, verlo, entonces pueden decir como Isaías con confianza: heme aquí, acá estoy. Porque si bien es enorme la separación entre tu santidad y mi pecado, Isaías en el capítulo 5 dice: ay de esta persona, ay de esta persona, de esta persona, y llega el 6, ay de mí. Porque está viendo la santidad de Dios frente a su pecado, ¿no? Claro. Y que Dios utiliza personas que pueden comprender eso realmente en su corazón. Sí. Fueron 2 mensajes de la palabra de Dios, uno en mi devocional, uno a la noche, que fue como un punto clave. Después hubo otros momentos de confirmación en el seminario, me acuerdo, en la capilla, un hombre predicando el libro de Jonás, que fue un seminario que sentí fuertemente que Dios me hablaba, que Él me quería usar, a pesar de que yo me sentía incapaz. Pero bueno, a partir de los 19 años fue un momento que yo estaba estudiando administración de empresas y económicas. Quería servir al Señor con mi vida, pero fue en ese momento que yo dije: yo disfruto tanto de poder compartir las Escrituras, que si yo puedo dedicar más tiempo a esto, sería un privilegio, un gozo. Y tenía una carga de volver a Argentina, porque yo había visto la necesidad. Entonces todo el tiempo a partir de los 19, y aun cuando fui al seminario, no pensé que iba a ir al seminario, yo quería volver a Argentina. Después de la universidad Dios cerró las puertas y me guió a ir al seminario, y siempre estaba el deseo de volver, y eventualmente vuelvo para Argentina con esta carga de enseñar la palabra de Dios. No estaba tan claro mi llamado pastoral, había más claridad de ir a Argentina, de proclamar la palabra. De hecho, hubo años que yo estaba ayudando como misionero en una iglesia, pero yo no era uno de los pastores, y en ese tiempo se fue confirmando más el llamado de plantar una iglesia. Cuando plantamos la iglesia en los primeros años, me di cuenta todo lo que yo no sabía sobre la plantación de una iglesia. Hasta en momentos que dudaba de mi llamado pastoral, porque veía mis faltas. Pero bueno, Dios en su gracia fue supliendo distintas cosas, recursos, personas. Hubo etapas en la plantación que se sentía: me parece que esto no va a arrancar, esto va a morir. Pero Dios en su gracia hizo cosas muy especiales. Especialmente, yo siempre digo, el 2014, 2015 fue como un año clave, donde varias cosas pasaron en mi vida, en la vida de la iglesia, en el ministerio, y Dios nos dio favor, y yo pude crecer y entender cosas que antes no entendía del pastorado, y sigo creciendo y entendiendo cosas que todavía no, o que no entendía antes. Siempre estamos en proceso. Pero bueno, eso un poco fue el camino. Claro, es interesante como si bien el llamado y la seguridad de servir y de predicar el evangelio está clara, parece que hay etapas donde volvemos a necesitar una reafirmación o una confirmación, y me gusta que la palabra siempre está presente, ¿no? En tu lectura, en un sermón, vamos a ir en la vida personal y en la vida de la iglesia, porque la iglesia jugó un papel importante en tu vida también, ¿no? Y un pastor que está enseñando. Eso. Y yo creo que siempre recuerdo una charla con un pastor que en un momento difícil de la vida de la iglesia, habían personas que se estaban quejando de ciertas cosas, y había pecado en cómo ellos manejaban esa queja dentro de la iglesia. Pero me acuerdo que este pastor me dijo: vos
más allá de la queja pecaminosa o de las razones incorrectas, evaluate a vos para ver si hay algo de verdad en lo que ellos dicen. Y sí había algo, yo veo, sí había cosas que veían que aunque ellos estaban respondiendo pecaminosamente, no significa que yo no pueda aprender de estas cosas, falencias en mi desarrollo pastoral, que por la gracia de Dios no soy el pastor hoy que era hace 10 años atrás, hace 5 años atrás. El Señor nos cambia, ¿no es cierto?, por su gracia. Entonces, es como decís vos, son etapas, la palabra de Dios es central, pero también es clave el consejo de otros, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en esta próxima etapa que de ratos yo dudaba, bueno, yo sé que amo la iglesia local, sé que amo ver más iglesias saludables en el mundo hispano, pero en un momento yo dudé si yo debo ser el pastor que predica principalmente en una iglesia, ¿no? Dudé de los dones de predicación. Creo que todos los pastores pasamos momentos donde, me acuerdo un pastor dijo que a veces de 10 sermones el promedio es que 2 realmente son buenos. Y hay momentos donde yo dudaba, digo, no sé si realmente en esta próxima etapa debería dedicarme principalmente a ser el pastor que predica principalmente. Pero bueno, consultando con amigos, pastores, como que afirmaron eso, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también es clave, lo que otras personas cercanas puedan afirmar o no en nosotros. En la multitud de consejeros se afirman los pensamientos, un buen consejo para la abundancia del libro de Proverbios, pero ¿qué sería si uno tiene la certeza de que yo soy la persona? Aunque eso está, pero uno batalla con eso, pero la idea es que esa incertidumbre, por así decirlo, o esa lucha, es lo mejor, porque finalmente la gloria es del Señor, ¿no? Ese es, bueno, como pasa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más has disfrutado en tu ministerio? Sé que fue en diferentes formas, pero ¿hay algo que disfrutás todavía, que decís, esto ahora en la iglesia que se está plantando, lo espero con ansias? Yo sé que la predicación es nuestra responsabilidad como pastores, la oración, pero ¿hay algo particular que disfrutás más? Bueno, definitivamente amo la predicación. Es un anhelo seguir creciendo en estudiar las escrituras, en comunicarlas mejor de por vida. Pero yo noté algo durante este tiempo transitorio para mí, entre estar pastoreando una iglesia y tomando la decisión sobre la próxima etapa. Sabía que el Señor me estaba llamando a pastorear en algún lado, sea a través de la plantación, de la revitalización y de buscar que haya una iglesia sana en un contexto de habla hispana. Faltaba definir el lugar. Pero hubo un periodo de prácticamente un año, también justo en el año de COVID, donde seguí haciendo cosas y predicaba y enseñaba y estaba bajo la autoridad de una iglesia local, pero yo no estaba pastoreando una iglesia local en ese año intermedio, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo predicar de acá y allá. De hecho, nosotros sabemos que en las conferencias ante su palabra los que invitamos siempre son pastores, no son simplemente conferencistas, ¿no? Sí. Entonces, yo extrañaba, y ahora estoy en ese proceso, porque desde enero que nos juntamos con un núcleo, y estoy predicando, y si bien todavía la iglesia no se constituyó, extrañaba mucho predicar a mi congregación y cuidar este grupo de almas, ¿no? Con todas las batallas que eso... Tengo un amigo pastor que me dice, pero vos ya vos hiciste esto una vez y lo vas a hacer de vuelta, vos ya sabés lo que se viene, sabés todas las batallas que se vienen. Pero a pesar de las batallas, es un gozo poder amar a un grupo de ovejas en una localidad y pastorearles a través de la predicación, a través del discipulado, a través de entrenar líderes, a través de la consejería, a través de tener buenas estructuras de membresía y disciplina. Eso es un gozo. Y eso extrañaba y extraño porque todavía estamos en proceso. Diría que lo otro que yo amo son dos cosas. Uno es local y otro fuera de la iglesia local. Amo desarrollar hombres para que sean futuros ancianos. Creo que es la segunda prioridad después de la predicación de la palabra. Exacto. Es eso, la multiplicación de obreros y específicamente diáconos, misioneros también, pero específicamente otros pastores, aunque lleve 5 o 10 años a hacerlo. Y después me encanta estar con pastores, me encanta estar en esta charla con vos, me encantan las charlas que tenemos en las llamadas entre su palabra.
los talleres que podemos hacer para ayudar a pastores a descubrir cómo predicar mejor las Escrituras. Para mí es un gozo poder servir a otros pastores. Y aunque yo estoy en proceso como vos, no es que nosotros tenemos todas las respuestas. Claro. Pero estamos queriendo dar de lo que Dios nos ha dado y ayudar a otros a seguir creciendo en su pastorado, porque no hay lugar más estratégico para impactar este mundo que la iglesia local. Sí. Y el lugar más estratégico para impactar esa iglesia local son los pastores. Entonces, para mí eso es un gozo enorme. Yo obviamente, ahora antes de seguir con la estructura que generalmente manejo con las otras entrevistas, voy a hacer un pequeño paréntesis porque nos relaciona algo que tiene que ver con Ante su Palabra. Pero dos preguntitas, digamos, fuera del libreto. La primera es, en realidad la he hecho a otros, pero te la hago a vos también. ¿Hay algo, digamos, del aspecto teológico, doctrinal, que generó un cambio en tu vida ministerial, en tu manera de pensar el ministerio y el enfoque de la Escritura? Digamos, por ejemplo, mira, alguien me dijo, cuando descubrí lo que era la soberanía de Dios, esto cambió mi vida. ¿Hay algo así también en tu ministerio o en tu vida? Sí, definitivamente son varias cosas. Lo que acabas de mencionar, entender la grandeza de Dios, para mí eso es esencial. Que seamos predicadores de un gran Dios. Y eso tiene que ver con su soberanía, la santidad de Dios, la realidad de que nosotros deberíamos ir al infierno realmente, por la eternidad. Sí. Yo en el seminario pasé una etapa muy oscura donde dudé de mi salvación. Wow. Y cuando salí de esa etapa oscura era como, wow, era como la salvación. Porque la posibilidad de ir al infierno es terrible. O sea, cuando vos crees que el infierno realmente existe y es una eternidad, wow, es terrible. Entonces, esas son algunas cosas. Pero después yo diría que entender mejor la iglesia local a través de yo estar pastoreando, no simplemente en la teoría, porque por un tiempo como misionero yo capacitaba a pastores nunca habiendo sido un pastor, porque esa era la tarea de la agencia misionera, llevar un material y enseñar hermenéutica, enseñar panorama del antiguo, nuevo, pero yo nunca había pastoreado una iglesia. Claro. Entonces, desde el momento que empiezo a pastorear una iglesia, hay cosas que las veo con otros ojos, ¿no? Sí. Y yo fui creciendo y entendiendo una eclesiología más bíblica después de pastorear un tiempo. Había muchos agujeros en mi eclesiología que yo desconocía. Entonces, hoy para mí no cambiaría, no haría otra cosa que no sea, si el Señor me permite, ¿no? Pastorear una iglesia local. Quizás el día de mañana, con 60, 70 años, si el Señor me da vida y no regresa antes, no esté pastoreando, sino animando a otros pastores, pero poder estar en el contexto de una iglesia local sirviendo es el mayor privilegio que existe. Sí, qué bueno, eso me gusta. Me gusta el hecho de profundizar en la eclesiología. ¿Cuánto ha ayudado el Ministerio de Nuevas Marcas eso, con tantos recursos que han sido de una bendición? Y sin duda. ¿Y qué impacto entonces, porque está relacionado con la eclesiología, pero qué impacto ha tenido en tu vida y qué significa ante su palabra para todos nosotros? Sí, para mí es por ahí otra área también es el tema de la paridad y la pluralidad en la iglesia local, pero también ese principio que tiene que existir bíblicamente en la iglesia local, aunque uno tenga que trabajar hacia eso y lleve tiempo. Es bueno aplicar ese principio en cómo uno trabaja en general en un movimiento como ante su palabra. Entonces yo siempre, el anhelo mío, ha habido varias figuras claves en el nacimiento y el desarrollo de la palabra. Enrique tuvo un rol clave, Dardo tuvo un rol clave, yo tuve un rol particular, vos has tenido un rol, Ronnie acá en Estados Unidos, y así se ha ido sumando personas que nos han ayudado desde afuera, como Rick Denham, la agencia misionera de Serve. O sea, todos han hecho distintos aportes. Pero para mí poder ser parte de un movimiento que tiene una dirección muy clara en cuanto a su rol de buscar contribuir a la salud de las iglesias locales en el mundo de habla hispana, con una visión de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, y contribuir particularmente en la predicación expositiva, en una eclesiología sana
y también en una adoración sana, eso para mí es precioso, ¿no? Tremendo, sí. Somos un movimiento nuevo, somos un movimiento con muchas imperfecciones porque no tenemos personas trabajando tiempo completo. Claro. Todos somos pastores con nuestra primera responsabilidad en nuestra iglesia local, pero poder ser parte y ver lo que Dios ha hecho, que jamás nos hubiéramos imaginado eso, y que no hay una figura central, o sea, no es, hay movimientos donde hay una figura, sino que son varios, aún la manera que planeamos las conferencias cuando vino John Piper a Argentina. Yo siempre cuento esto, ¿no? Fue un privilegio enorme tenerlo a él y poder tener tiempos con él incluso, pero para mí era un gozo poder escuchar que la gente que vino a escuchar a Piper, te pudo escuchar a vos, lo pudo escuchar a Dardo, pudieron escuchar, wow, tenemos pastores en Argentina, que ellos no sabían, que predican positivamente y que están buscando ser fieles a la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Entonces, lo que hemos querido hacer desde ante su palabra, entre muchas cosas, es agradecer y utilizar estos dones a la iglesia, como los Pipers y los Sujel Michelens, etcétera. Pero también que la iglesia pueda identificarse, bueno, yo quizás no voy a ser nunca como un Piper, pero me siento identificado con Dardo. Y me acuerdo una vez en un panel que tuvimos acá, de ante su palabra, alguien los preguntó a todos sobre el proceso de la preparación de un sermón, y Juan Sánchez respondió, dijo, bueno, lo primero que hago es traduzco el texto del idioma original, hago mi propia traducción del idioma original. Bueno, hay pastores que por la gracia de Dios pueden hacer eso, pero hay muchos que quizás no pueden o quizás nunca van a tener acceso a ese tipo de entrenamiento. Y Dardo hizo un comentario después de eso y dijo, bueno, yo hago lo mismo, y era obvio que no, ¿viste? Y todos se rieron. Sí. Entonces, mi punto es que hay una variedad de situaciones en que los pastores nos encontramos, y Dios no le va a pedir a este pastor que tenga esta capacidad o estos recursos o este seminario, sino este pastor debe buscar siempre mejorar y capacitarse más, pero con lo que Dios le ha dado, Dios le va a pedir que rinda cuentas sobre eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, poder modelar una variedad de personas y situaciones de ante su palabra para animar a los pastores, animar la iglesia, es un gozo. Sí, yo veo, me gusta a veces tener la imagen de un dron, ¿no? Mirar desde arriba. Y veo ante su palabra como un grupo de personas que construyen un muro y que tratan de contener a tantos pastores y sostenerles, pero no tratan de liderar ni de nada, ni decir, este es el método, sino, miren, esto es lo que se hace, esta es la necesidad de la iglesia, esta es la eclesiología correcta, ¿cómo te puedo ayudar, cómo te puedo servir? De hecho, ¿sabes, Dardo, que tengo? Greg, tengo una lista de pastores para entrevistar. Muchos son de las llamadas de ante su palabra, pero algunos que ya he entrevistado me han dicho, me encantó, Johnny Bertín me dijo el día de ayer que él descubrió por ante su palabra que Cristian Palomares estaba en Rosario y que la iglesia está en la misma calle pero a 20 cuadras. Y tremendo, dice, el ministerio que ha sido. Y uno dice, ¿qué hace ante su palabra? Bueno, ante su palabra contiene, ayuda, protege, sostiene, pero en realidad nunca suplanta la iglesia local. Y eso está buenísimo porque es el anhelo, la eclesiología correcta, sana, que uno está buscando, y me alegro que ese sea tu anhelo también, redescubrir eso, ¿no? Y Greg, Perdón, Dardo, Ricardo, también te dije Dardo. Lo tenemos a Dardo, ya lo vamos a entrevistar a Dardo. Hola, Dardo. Esto, ves que pensamos en vos, Dardo. Sí. Uno de los elementos claves para mí que ha sido muy lindo es que hay una comunión muy linda entre nosotros del consejo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Nos reímos, tenemos contacto a veces diario, ¿no? A través del chat. Sí. Así que eso es muy lindo, porque eso genera una química y un espíritu que para mí es un gozo cuando planeamos cosas y las trabas que enfrentamos, los desafíos. Hay confianza, hay amistad, y eso hace la diferencia, realmente. Sí, y yo diría también que incluso para los que no saben, pero hay hermanos que forman parte del consejo ante su palabra, que están en Estados Unidos, que sirven en Estados Unidos, que no hablan español, y afuera de las diferencias, digamos, de personalidades o de idiosincrasia por los países, qué lindo es que persiste y que sostiene la doctrina y la eclesiología sana, no importan las diferencias, y que esas diferencias son limadas absolutamente por tener una misma pasión, que no le afecta la diferencia de idioma, ¿no? O de cultura.
Eso Total, está bueno, sí. totalmente. Vos Greg, no me interrumpas de vuelta. Bueno, vos Greg, me imagino con lo que has contado y algunas de las cosas vas a tener respuesta, pero por ahí podés concentrar en una respuesta y decir, la verdad que sabés que Ricardo, en la bendición que he tenido, esto no lo volvería a hacer más. No vuelvo, que no debía haber hecho esto. Si podría volver mis pasos atrás, esto no lo haría porque no fue provechoso, no me ha servido, mi ministerio ha aprendido que no hay que hacer esto. ¿Hay algo puntual? ¿O hay varias cosas? Pues yo tengo miles, pero... Seguro que sí. Vos hablás en el ministerio pastoral, en Sí, cualquier área. ministerio pastoral, sí, más que nada ministerio pastoral, porque la idea es que otros por ahí pueden escuchar y decir, wow, yo casi hago esto igual. O- 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 ¿Cuánto tiempo tenemos? no, no, está bien. Voy a mencionar, hay varias cosas, por supuesto, ¿no? Sí, sí. No te preocupes que ya hice una entrevista que la dividí en dos partes para misericordia de otros, pero no, tranquilo, Sí. tranquilo. No, voy a resumir porque uno puede pensar en varias cosas. Yo sinceramente no es intentar tener una humildad falsa, Claro. pero veo muchos errores que yo cometí, particularmente en los primeros años de ser un plantador, en parte porque yo no estaba conectado, estaba aislado. Mi agencia misionera típicamente no hace plantación de iglesias. Mm, No sabía lo que no sabía, ¿no? Entonces, pero para mencionar algunas, quizás uno es un poco ingenuo cuando uno es más joven. ujú. Eh, Dardo dice, el pastor tiene que ser mal pensado en el buen sentido. Es Y verdad. obviamente uno puede volverse demasiado crítico, pero creo que por la gracia de Dios soy un poco más cuidadoso de lo que era en su momento en cómo formo líderes y cómo cuido de no darles sin querer una plataforma que no los va a ayudar a ellos. Ujú. Entonces yo creo que eso fue uno de los errores que yo cometí intentando formar otros líderes, um, y también porque yo estaba solo, que por un lado uno quiere tener una transparencia y una amistad y así debe ser, pero por otro lado quizás la imagen es similar. Espero que no se malentienda esto, pero la imagen es similar de un padre con un hijo. Un padre no puede ser el mejor amigo de su hijo. Claro. Tiene que ser un padre, Sí, sí, primeramente. sí, sí, sí. A veces cuando uno está solo en el pastorado puede no usar correctamente la autoridad de pastor sobre quienes busca formar. Ujú. Obviamente el otro extremo es una autoridad de la cual Primera de Pedro advierte, de imponer una autoridad de una manera pecaminosa. Ujú. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de dirigir con confianza y de ser un padre espiritual a quien uno Ujú. busca formar. Entonces yo vi que eso, yo no sentí que hice un buen trabajo en eso en los primeros años. Que bueno, Dios en su gracia después puso más gente en mi vida y fui madurando y aprendiendo de mis errores, ¿no? Porque una de las cosas más importantes que uno va a hacer como plantador y como pastor es formar futuros líderes y Eso, ancianos. te lo has estado planteando justamente ahora en este tiempo que estás empezando de Sí, vuelta. yo creo que ahora tengo una óptica distinta y también tengo ya de entrada dos personas que ya tienen una base que Claro. no tenía cuando yo arranqué la iglesia en Citibel, ¿no? Tengo una persona que viene de una iglesia que hasta donde yo sé es una iglesia sana, graduado de un instituto bíblico centrado en la Biblia, y él ya ha sido anciano en esa iglesia. Claro. Y tengo una persona que ya ha tenido cierta capacitación, cierto entrenamiento, Mm. y cierta madurez, y los voy a ir conociendo, pero los veo como candidatos en un futuro no muy lejano a que ellos me acompañen y sean pastores ancianos, ¿no? Mm. Sí, Pero sí. también ese proceso que antes yo hubiera apurado, quizás ahora tengo un poco más de sabiduría en cuanto a qué buscar y cómo observarlos en contextos no solamente conmigo, sino con otras personas Ujú. y cómo la iglesia los ve, etcétera, ¿no? Ujú. Y tener cuidado de no darles una plataforma demasiado pronto. Y a la Sí. vez desarrollarlos, darles oportunidades para que ellos se desarrollen, se equivoquen. Sí. ¿Hay algún aspecto del uso del tiempo
que vos estás rectificando ahora? Sí, totalmente. Por Eso ejemplo. fue una cosa que mi sabático lo pensé mucho, que uno siempre está con 1.000.000 de cosas, ¿no es cierto? Sí, Entonces, a mí me ayuda a tener un sistema simple que lo pueda hacer a plazo largo. Y es esto. Yo lo he compartido, de hecho, en unos videos de Ante su palabra. Las mañanas no es perfecto y no siempre, hoy mismo no lo logré. sí, Yo diría que un 80% de las veces lo logro, pero este es el patrón general. Las mañanas yo evito reuniones, evito todo, porque los separo. Esto asume que uno está a tiempo completo, ¿no? claro. Los separo para Hechos 6, para la oración y la palabra. Bien. Entonces, eso incluye, yo ahora particularmente estoy tratando de mejorar mi griego y estoy empezando a trabajar hebreo porque nunca aprendí hebreo. Entonces, aunque sea 20 minutos por día, Claro. dedico a eso porque estoy invirtiendo en cosas que no me van a ayudar esta semana, me van a ayudar de acá a 10 años. ¿Sí? Sí. Ahora, no todos tenemos esa oportunidad, no todo se va a manifestar de la misma manera, pero el punto es que yo mezclo ese tiempo con preparación de sermón, tiempo de oración, libros que tengo que leer para esta semana o algo que tengo que preparar para esta semana, pero también dejar espacio para leer cosas que nadie me está exigiendo o nada me está exigiendo que lo haga esta semana. Claro. Pero que al hacerlas esta semana, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, voy a poder servir mejor al Señor. Sí. Entonces, frecuentemente como pastores andamos con 1.000.000 de cosas y no apartamos, no invertimos en lo no urgente, pero lo importante. Sí, sacrificamos lo necesario por lo urgente a veces, ¿no? Exacto. Las mañanas yo intento protegerlas para eso, ¿no? Trato de no tener reuniones, no siempre se puede, por eso dije que es un 80% que lo logro. Las tardes las uso para esta reunión, claro, para un discipulado, para responder emails, para cosas administrativas, para una reunión de staff, para todo lo demás, ¿sí? Sí. Consejería. Y las tardecitas, noches, es el tiempo de familia, o el ministerio que nosotros hacemos como familia o alguna actividad que como familia estamos presentes en la iglesia. Claro, ¿no? claro. Sí. Tiene que haber por lo menos algunas tardes, no tiene que ser 6, 7 tardes, noches me refiero. Tiene que haber por lo menos algunas que estoy tranquilo en casa con mi familia. Sí. Primera Timoteo me dice que yo no puedo gobernar la iglesia si no estoy gobernando mi familia. Y eso implica invertir tiempo. Sí, sí. Y no solamente instrucción, sino jugar con mis hijos. Cada vez estoy más consciente de que crecen rápido y me queda poco tiempo para jugar con ellos. Entonces tiene que haber tiempo de juego, tiempos de cita familiar, tiempos de ir camping, tiempos de hacer cosas juntos. Con mi esposa tenemos una cita que somos bastante consistentes en. A nosotros nos gusta desayunar algo juntos, un café, y eso solemos mantenerlo como algo sagrado, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. ahí por ahí nos gusta hacer la noche, mirar algo juntos que nos causa risa, tratamos de mantener ciertas cosas que son separadas del ministerio. Sí, hay una, creo que le afecta a todos, pero a los pastores les destruye esta filosofía de la gratificación instantánea que está ahora, ¿no? Los mensajes ya, las respuestas de WhatsApp ya, de Message o las notificaciones, y eso destruye porque no funcionan las cosas así, no son la salvación es instantánea, pero otras cosas son así, ¿no? Pero bueno, eso es bueno saberlo, porque algunos siempre hay quienes preguntan, ¿y cómo organizas tu vida? ¿Cómo es? Bueno, eso está bueno escucharlo, Greg. Bueno, y esto es clave porque, nuevamente, no lo hago perfectamente, pero el celular lo miro poco en la mañana. Claro. Entonces, por ahí lo chequeo una pausa entre estudio y por ahí vienen cosas a mi mente que son de distracción. Entonces, a veces lo que hago, lo anoto en un papel para ya sacármelo encima porque no, lo voy a lidiar a la tarde esto. No siempre funciona y hay cosas que a veces las tengo que lidiar en el momento. Sí. Pero mayormente trato de ver la urgencia a plazo largo de ese tiempo. ¿Sí? De protegerlo. Sí. ¿Y eso fue algo que fuiste desarrollando a poco? ¿Antes no eras así? ¿Antes tenías problemas más con eso? Yo diría que siempre estaba la prioridad de preparar el sermón, a veces con más éxito, menos éxito, a veces, preparar en el sentido de dedicarle una cierta cantidad de horas, aunque hubo muchas veces que yo llegaba el sábado a la noche tratando de terminar mi sermón.
Y también porque la plantación hay ciertos elementos que no son las mismas que si está la iglesia ya establecida, ¿no? Uno Sí. está haciendo muchas cosas. Entonces el tema del estudio para preparar el sermón, una clase, eso estaba presente, el devocional obviamente, pero el concepto de dedicar más tiempo a leer cosas que no me van a ayudar hoy, pero me van a ayudar en los años venideros, eso es algo que estoy trabajando más ahora. Sí, excelente. Porque me doy cuenta, yo me di cuenta en una etapa donde estaba haciendo mucho, donde tenía esta oportunidad de servir o enseñar acá y digo, yo no tengo el alimento que me están exigiendo que yo dé de comer porque yo no me estoy alimentando lo suficiente. Claro. Entonces, ha habido un deseo en los últimos años, últimos 2, 3 años, de alimentarme mejor para que yo pueda alimentarme mejor. Exacto. A quienes alimentan en la iglesia local y fuera de la iglesia local. Excelente. Sí. Greg, ¿qué rol importante ha tenido en tu vida? ¿O qué rol ha tenido? Ya sé que es importante la vida de Carolina, tu esposa. Tremendo. Ella ha sido mi fiel compañera, que realmente es como vos sabés, pastorear y plantar es una batalla, una guerra, ¿no? Y ella ha estado tan dispuesta a seguirme en las locuras mías. No siempre ha sido fácil. Hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra crianza, aún en nuestro matrimonio. Los primeros años fueron particularmente difíciles porque también estábamos muy solos. Pero el Señor nos sostuvo y la iglesia local fue esencial. Nosotros cuanto más estábamos conectados juntos a la iglesia local, mejor estaba el matrimonio. Y por la gracia de Dios, cuando vinimos acá, lo más difícil para toda la familia, fue extrañar la iglesia local. Todos habían generado un amor muy fuerte en la iglesia local. Mi esposa es muy bueno en ver, yo he aprendido en los años a poder escucharla mejor, en el sentido de que ella ve cosas que yo no veo. Claro. Y ella es, como vos sabés, en este proyecto que estamos haciendo juntos de traducir, editar libros al español, ella hace el trabajo de proofreader, que ve la edición final, ¿no? El tercer ojo. El tercer ojo. Entonces ella es muy bueno en encontrar errores, así que me ayuda con ver lo que tiene que mejorar mi sermón, y al principio era por su personalidad y por cómo yo era más sensible, era difícil, pero en los años ha sido una herramienta invaluable tener bueno. su crítico en el buen sentido, ¿no? Qué lindo es escuchar eso de los pastores, que valoran a sus esposas también y parten eso. Y bueno, Greg, una pregunta más es la que siempre deja una nota de expectativa a muchos, pero obviamente queremos tenerte muchos años acá y espero que conmigo digan lo mismo, pero si el Señor mañana te lleva y tenés que decir una cosa más a un hombre o a un grupo de hombres que quieren servir, que quieren ministrar, ¿qué les dejarías a ellos? Quizás tiene que ver un poco con la visión de la iglesia local. Hace poco he escrito la visión de la iglesia local, que es lo que le diría a la persona que enfoque su vida, su energía, su tiempo, y es en amar la palabra y amar las personas, ¿no? Parece sencillo, pero poder amar profundamente las escrituras, pero amar las personas, porque a veces nosotros podemos amar a la escritura y no amar las ovejas, o a veces pasa que alguien ama las ovejas pero no dedica el tiempo a las escrituras que corresponden, ¿no? Sí. Y mi amor por las escrituras en sí ya eso es un fin. Bueno, en un sentido no es un fin, aunque David lo habla como un fin, pero el amor a las escrituras en realidad es para que yo ame más a Dios, ¿no es cierto? Claro. Pero que eso no puede quedar simplemente ahí. Yo no puedo preparar un sermón simplemente porque me gusta preparar sermones. Tiene que haber un amor genuino, de que cuando yo estoy preparando estoy pensando en las personas y estoy amándolas, sirviéndoles la palabra, ¿no? No simplemente para que yo pueda tener un mejor sermón. Entonces lo que yo quisiera en esta nueva iglesia, lo que dejaría
a alguien es que ame bien a las personas, y la única manera que va a poder hacer eso es si está profundamente saturado de las Escrituras y del Evangelio, y que eso entonces se manifieste en la manera que ama a las personas, ¿no? Y específicamente en la iglesia local, que por encima de todos los creyentes que ame su iglesia local, porque es ahí donde se va a manifestar ese amor de manera regular y cotidiana, y que dentro de esa iglesia local no va a poder pasar la misma cantidad de tiempo con todos, así que demuestre su amor a la iglesia local invirtiendo en algunas personas, comenzando con su propia familia, por supuesto, pero esas dos cosas, la enseñanza y el amor. Y a veces las iglesias que enfatizamos la sana doctrina, pasa lo que pasa con la iglesia de Éfeso, ¿no? Que habían logrado, después de todo lo que vemos previo, a ser fieles, a detectar los que son apóstoles falsos y verdaderos, pero habían dejado su primer amor. Y para mí no puedes divorciar el amor hacia el Señor con el amor hacia los hermanos, ¿no? Todo el libro de 1 Juan. Entonces, una gran carga mía es eso, es que el Señor me ayude a ser fiel, a enseñar y predicar las Escrituras, pero ser fiel en amar al individuo, amar a los hermanos, amar a los pastores, de todas las maneras posibles. Excelente. Bueno, Greg, excelente que Dios use esta conversación. Muchas gracias, Pastor Greg Travis, de la Iglesia Bíblica Denton, español. Va a ser ahora el ministerio comenzando con su esposa Carolina y sus hijos, y también otros hermanos allí. Y por supuesto, seguir sirviendo en el ministerio de Ante Su Palabra, en el consejo Ante Su Palabra, organización con otros pastores. Pero muchas gracias, Greg, por darme este tiempo y poder compartir juntos en comunión. Gracias, Ricardo. Gracias por hacer estos videos muy buenos. Dale, nos vemos. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga.